ver el día de hoy es atención comunitaria. Vamos a comenzar. Como primer objetivo es conocer las acciones que hacen posible la atención comunitaria. Como segundo objetivo será aplicar las acciones de la atención comunitaria como consecuencia de una necesidad de salud pública. Por lo tanto, estaremos llegando al final de la cadena de la salud pública, lo que es atención comunitaria, con el fin, y este va a ser el fin, pero a la vez va a ser el inicio de toda actividad involucrada por los profesionales de la salud. Como les estaba diciendo, salud pública es muy amplia, salud comunitaria es la que va aterrizando y va teniendo ciertas normatividades locales, ¿sí? Pero ya la atención comunitaria es prácticamente, ya es la atención directa al paciente, la atención directa a la población, la atención directa a lo que está alrededor de un centro de salud, de una clínica de salud, de una unidad de medicina familiar. ¿Por qué estoy hablando de estos términos? Porque a fin de cuentas estamos hablando de primer nivel y el primer nivel es preventivo. ¿Sí? Vamos a ver como primer punto lo que es la salud pública y la salud comunitaria. Ya ustedes han dicho algunas terminologías, ¿sí? Salud pública. Esta es la disciplina médica encargada del estudio de las formas de protección, sustentación y mejora de la salud de las poblaciones humanas. También es el conjunto de actividades que son organizadas y son administradas por las entidades públicas. ¿Quiénes son las entidades públicas? El gobierno, a fin de cuentas. Y el gobierno se divide en tres partes, lo que es el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, ¿sí? Pero esto estamos hablando a nivel país. A nivel mundial, obviamente está la Organización Mundial de la Salud y en su defecto, la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? También cuenta, pero la salud pública también cuenta con la participación de la sociedad. ¿Y cuál es esta participación de la sociedad? Pues obviamente las organizaciones, ¿sí? Ejemplo estará FUCAM, ejemplo estará la Fundación tal vez de Azteca, estará la Fundación SLIM, todas ese tipo de organizaciones y sociedades son grandes, no pueden ser las pequeñas, ¿sí? Y todo esto es para evitar enfermedades y proteger, promover y recuperar la salud de todas las personas a nivel territorial, a nivel región, ¿sí? Esto va a ser tanto en el ámbito personal e individual como el colectivo y el grupal, ¿sí? Realizando todas las acciones sanitarias correspondientes, ya sea por sectores o a nivel transversal. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que todas las instituciones públicas, sobre todo, van a estar inmiscuidas para una salud pública. Ahora vamos a ver lo que es salud comunitaria. Este es el enfoque de la salud de las personas en una comunidad, considerando la interacción de factores personales, familiares, socioeconómicos, culturales y físicos. Eso era lo que ya una de tus compañeras acabó de mencionar hace poquito. ¿Vale? Eso también viene incluido dentro de los estilos de vida saludables. También es una identificación dentro de la salud comunitaria. Vamos a tener que identificar los problemas, ¿sí? El área y el sitio de estudio, hacer un diagnóstico de salud, como bien lo decían, diseñar un plan de trabajo, un cronograma de actividades, una presentación y una aprobación por parte de las entidades que están involucradas dentro de estos proyectos. Realizar una especie de memoria o reporte final y un cronograma de conclusión. Todo esto nos va a servir ¿para qué? Para que en un futuro
podamos realizar mejoras en este tipo de programas, en este tipo de acciones, haciendo las modificaciones correspondientes o cambiarlas por completo y reorganizarlas. Ya de lleno a la atención comunitaria, aquí vemos una imagen clásica de una atención comunitaria. Los servicios de salud se están acercando a la población. ¿Y cómo se van a acercar a la población? Pues obviamente en lugares estratégicos, primeramente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas también tenemos que llegar directamente a sus hogares. ¿Sí? La atención comunitaria es un enfoque de salud que busca promover el bienestar y la calidad de vida de la población mediante la participación activa de la comunidad y las instituciones. Tiene que estar involucrado tanto gobierno, sector público, sector privado y la misma comunidad, porque sin la comunidad, si la misma comunidad no participa, obviamente a nosotros nos va a costar muchísimo, muchísimo trabajo poder entrar hasta el núcleo familiar, hasta la misma persona y poder hacer ese beneficio, ese cambio, esa estrategia de salud. Como podemos ver también en esta imagen, es llegar a las escuelas, hacer promoción. Todo lo que es atención comunitaria se va a enfocar principalmente en la promoción. Disculpe, Su profe, yo objetivo, no puedo ver nada. ¿alguien no puede ver? ¿Todos ven la diapositiva? Sí, Yo sí, profesor. yo también se pudo ver. Yo sí veo. Ok, muchísimas gracias. Gracias, alumnos. Ok, continuamos. Entonces, la atención comunitaria, su objetivo principal es promover la salud, prevenir enfermedades y reducir las desigualdades, sobre todo las desigualdades a nivel de salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las personas que tienen ISSSTE, que tienen IMSS, que tienen, no me acuerdo cómo se llama la Secretaría de Salud de la Sedena, porque tiene su nombre específico, o los que tienen ISEMIN, a los que tienen lo que ahora se le llama en los centros de salud el INS Bienestar, ¿sí? ¿Por qué me refiero a eso que no es lo mismo? Porque todos reciben la atención médica, todos reciben la atención de salud, pero no reciben otros beneficios, como que las personas que trabajan, si llegan a faltar por enfermedad, de todos modos se les paga. Tienen una remuneración económica, pero lo clásico, digamos, la persona que está en una tienda y no tiene seguro social, la persona que está fuera de los centros de salud, vendiendo sus tamales, o la persona que vende los taquitos, o la persona del tianguis, no tienen seguridad social, sí, como tal. Entonces, si ellos tienen que ausentarse o cuidar su salud, ¿quién les va a comprar? ¿Quién les va a pagar? No hay ese tipo de remuneraciones, ¿sí? Por eso también es cuestión de reducir desigualdades, ¿sí? Y hay que considerar las determinantes sociales de la salud y fomentar la equidad. Y dentro de esto, de las condiciones, perdón, de las determinantes sociales, entra desde lo que es la persona, el individuo, desde su edad, sexo, sus factores genéticos, si es discapacitado, ¿sí? Sus estilos de vida individual. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de familia es? ¿Qué entorno del lugar donde vive? ¿Su casa? ¿El barrio? ¿Sí? ¿A qué escuela va? Si es pública, si es privada, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones también tiene que ver para tener un equilibrio dentro de una atención comunitaria más detallada. También la atención comunitaria es un modelo de presentación de servicios de salud que se centra en la comunidad, no solamente en los individuos, y busca mejorar la salud colectiva mediante intervenciones accesibles, culturalmente sensibles y adaptadas a las necesidades sociales. ¿A qué nos referimos con todo esto? En la fotografía podemos ver lo que se le llama una feria de salud.
aquí es muy común, tanto en el municipio de Nezahualcóyotl como en el municipio de Los Reyes La Paz. Pero recordemos que la atención comunitaria no solamente estamos hablando de estas dos grandes ciudades, ¿no? O municipios. Estamos hablando de Catepec, estamos hablando de Iztapalapa, estamos hablando de un pueblito lejano de Puebla, estamos hablando de la sierra. Todo lo que se centra en la atención comunitaria tiene que reflejarse y tiene que ser atendido de acuerdo a la necesidad de cada región, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Se hacen estas ferias de salud, porque muchas veces, aunque tengan el centro de salud cerca, aunque tengan el seguro social, aunque tengan el ISSSTE, la gente no va, ¿sí? Y solamente va cuando están enfermas. ¿Y cuál es la finalidad de la atención comunitaria? Pues educarlos, prevenirles de enfermedades. ¿Y cómo? Realizando acciones de salud, detecciones. La atención comunitaria requiere participación activa, como hemos vuelto a mencionar, por parte de la comunidad, ya sea en la planificación, ejecución o evaluación de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor vamos a hablar directamente de las unidades de salud de la Secretaría de Salud, del ISEM o lo que se le llama ahora IMSS Bienestar en el Estado de México. Nosotros nos acercamos al comité vecinal, nosotros nos acercamos a la mejor con la comadre, la, la comadre o la persona que le habla a mucha gente de ahí de nuestro lugar, ¿sí? De las casas, de las vecindades, porque ella nos va a ayudar a jalar a la población, a que nos escuche y vamos a planificarlo. ¿Cómo? Pues sabe qué, préstame su lugar, ¿no? Perdón. Es como yo en mi comunidad le digo a la señora Sandra, no sea malita, présteme su estacionamiento, porque ahí quiero poner un módulo de salud. Y ahí es donde ya llega la gente, ya nos conocen, ya saben que en esa casa la va a prestar la señora Sandra. ¿Para qué? Para realizar actividades de salud, desde vacunación, detecciones o cualquier otro tipo de actividad, talleres, pláticas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ejecución? Pues obviamente esta, la de trabajar directamente con la población y con los temas específicos de cada comunidad. Ustedes se van a decir, bueno, ¿qué temas se pueden abordar? Aquí en las ciudades urbanas se pueden abarcar desde temas de salud, de sexualidad, el control de embarazo, diabetes, hipertensión, que es lo más clásico, ¿sí? Pero podemos abarcar dependiendo la zona, porque acuérdense que la zona correspondiente a Nezahualcóyotl tiene varias características de acuerdo a sus colonias. Yo puedo catalogar a la colonia Evolución de ahí de Ciudad de Nezahualcóyotl como la colonia Fifi, ¿vale? ¿Qué puedo pensar a la mejor de las colonias que están pegadas a Chimalhuacán? Y no por hacer menosprecio, son un poquito más alejadas y es otro tipo de personas las que está habitando ahí, a lo mejor su situación socioeconómica, cómo se mueven, en qué tipo de transporte viajan. Todo eso influye mucho para hacer una ejecución y una evaluación de las actividades, ¿sí? No es lo mismo la comunidad, no sé, de la colonia metropolitana a la colonia de Ejidal del Pino, ¿sí? Porque ahí viven en Cerrito y aquí en Ciudad Neza, pues obviamente ya está todo urbanizado, ¿sí? ¿Qué se utiliza también? Obviamente las metodologías de investigación, acción y participación en el desarrollo comunitario, fomentando la autonomía y la capacidad de las personas para abordar sus propios problemas. La atención comunitaria, como les digo, se basa en salud comunitaria y se basa en salud pública. Y todo eso se basa también en apoyos estadísticos, en apoyos de epidemiología. Todas esas ramas anexas nos van a ayudar para enfocarnos en la atención comunitaria. Vamos a ver ahora lo que son los niveles de intervención, que son tres: el nivel individual, el nivel grupal
y el nivel colectivo. Cada uno tiene sus enfoques personalizados. En el nivel individual, la atención en consultas y domicilios con enfoque comunitario, considerando el contexto social, familiar y ambiental de cada persona. ¿Sí? Eso incluye entrevistas integrales y consejos sobre los estilos de vida saludables. ¿Qué significa? Que todas las casas donde nosotros tenemos que estar llegando no van a ser lo mismo, van a tener sus características diferentes. ¿Por qué? Por sus edades, por qué estudios tienen, cuál es su forma de trabajo, ¿sí? Si son, a lo mejor trabajan en oficinas, a lo mejor trabajan en un centro comercial, a lo mejor trabajan en el tianguis, a lo mejor trabajan, no sé, en una tienda del zorro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características familiares? Obviamente van a estar desde el clásico que es papá, mamá, hijos, hasta la mamá, la abuelita y los nietos. O nada más está la abuelita y tiene a los nietos a su cargo. ¿Sí? Si hay personas con algún tipo de discapacidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que cada persona sea diferente, sea única para poderle abordar los servicios de salud. Ese es un ejemplo. Nosotros vamos a entrar a las casas y hay que valorar mucho eso, porque las personas nos están permitiendo entrar a sus domicilios y nosotros tenemos el 100%, ¿sí? Entonces, ustedes que están pues estudiando enfermería, ¿sí? Licenciatura, técnica o auxiliar, ¿sí? Están trabajando con personas. Hay que ser muy sensibles en ese sentido, ¿sí? Y cuando nos permitan entrar a sus domicilios y estamos haciendo atención de primer nivel, atención comunitaria, entonces tenemos que aprovechar todas esas oportunidades para hacer concientización a las mujeres, a los hombres, a los adolescentes, a los niños y a los adultos mayores de todos los beneficios que podemos tener con la prevención, la protección y la educación en salud. Ahora vamos a ver lo que es el nivel grupal, ¿sí? Es educación para la salud en grupos, trabajando sobre las causas de los problemas de la salud y fortaleciendo todas las habilidades personales y colectivas de la misma sociedad. Se valora las características y las necesidades del territorio, promoviendo la reflexión y la equidad. ¿Esto qué significa? Como volvemos a decir, es educación hacia los grupos. ¿Cuáles serían los grupos? En este caso pueden ser los grupos, ¿cómo se llama? Grupos de mujeres embarazadas, grupo de personas de la tercera edad. Se puede aprovechar muchísimo todo eso, ¿sí? A lo mejor estamos hablando de un grupo en una escuela y estamos hablando de un grupo, ¿sí? No estamos hablando de toda la escuela. ¿Por qué? Porque también todos los grupos escolares tienen su temática, tienen su situación. No es lo mismo darle una atención a los de primer año de primaria que a los de segundo año de secundaria. No es lo mismo los de quinto año de primaria a los de tercero o de segundo año de preparatoria. Entonces, todos tienen sus situaciones. Aparte, también podemos abordar las problemáticas de ciertos grupos, como por ejemplo en los mercados, ¿sí? Podemos también abordar ese tipo de grupos. Podemos abarcar qué más. Simplemente yo llego a tener pláticas con los señores mototaxistas, porque es un grupo y tiene sus características especiales, pero como grupo, porque ya individual, obviamente son otro tipo de características, ¿sí? Por eso hay que valorar todas esas características y necesidades. Nosotros hemos estado trabajando con grupos de embarazadas, mujeres embarazadas, para darles una orientación, una perspectiva, un manejo dentro de todo su periodo de embarazo. Y muchas veces también invitamos a las mujeres a que antes de que se embaracen tengan este tipo de charlas, de orientaciones. ¿Para qué? Para que tengan una planeación del embarazo, ¿sí? Ya terminando el embarazo, seguimos con ellas para fomentar el trabajo en posparto.
Ahora vamos a ver lo que es el nivel colectivo, ¿sí? La intervención a nivel colectivo. Esta es una acción comunitaria en colaboración con estos agentes del territorio, incluyendo instituciones, asociaciones y otros sectores. ¿Cuáles son esas instituciones? Simplemente podemos abarcar dentro del sector salud otras instituciones como por ejemplo DAPAS. Podemos organizarnos con ellos y hacer que sus trabajadores sean vacunados. ¿Cómo podemos abordar también a los grupos del escuadrón de bomberos, escuadrón de policías, a todos los maestros de alguna escuela o alguna zona escolar? Podemos abarcarlos a ellos. Agarrar asociaciones como cuáles, simplemente la de los tianguistas, ¿sí? Es un colectivo. Podemos trabajarlos y podemos abordar y ¿cómo se llama? Ahí es un mundo y es un mar de gente que podemos sacarle provecho para toda esa posibilidades en salud, como por ejemplo los administradores de mercados que nos hemos acercado. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo con las mujeres, las que tienen ahí sus negocios, no pueden salir al centro de salud, no pueden salir a la clínica, no pueden ir a recibir ese tipo de atención. ¿Por qué? Porque tienen que estar trabajando. Entonces, la atención comunitaria es eso, ir y abordarlos. ¿Y cómo podemos hacer? Ir casa a casa o de negocio en negocio, ¿sí? Se desarrollan obviamente los proyectos e intervenciones participativas para una mejor calidad de vida de toda la población y así tener un bienestar común. Volvemos a lo mismo, son las famosas ferias de salud, pero abordamos ya toda la población y las hacemos extensas y las hacemos en lugares públicos y las hacemos grandes. ¿Para qué? Para poder abarcar a los diferentes grupos etarios, ¿sí? Niños, adolescentes, madres embarazadas, jóvenes, adolescentes o ya mujeres en edad fértil que se puedan embarazar dentro de su periodo de gestación de 20 a 35 años de edad, ¿sí? Abarcar a los hombres, porque también los hombres son muy renuentes a ir a consulta, no les gusta ir a consulta, prefieren ir a trabajar. Ellos por miedo, y las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Y qué es lo que se ha visto en la comunidad, no van a consultas también, ¿por qué? Porque prefieren que vaya el hijo, prefieren cuidar a toda la familia, todo el mundo atiende, pero ellas siempre se dejan al final. Pero por eso son este tipo de eventos y de ferias de salud. Vamos a abarcar entonces lo que son niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores, que cada uno, de acuerdo a su grupo etario, tiene sus propias características especiales. Vamos a hablar acerca de la prevención. De la prevención, lo principal, la atención comunitaria va a ser la vacunación, tanto la vacunación humana como la vacunación animal, ¿sí? Dentro de la vacuna humana, obviamente vamos a empezar con el esquema básico de vacunación, donde incluimos la vacuna de BCG, la vacuna hexavalente, la vacuna rotavirus, la vacuna antineumocóxica, la vacuna DPT, la de sarampión y rubiola, la de sarampión, rubiola y parotiditis, la de varicela, que es aunque no está dentro del esquema básico de vacunación, esa también puede incluirse si es que se tiene en las instituciones, ¿sí? La vacuna de influenza, la vacuna de COVID y respetando sus esquemas de vacunación correspondiente, porque esa es otra situación. Muchas veces las encargadas o los encargados de los menores de edad no llevan a los niños a vacunar. ¿Por qué? Porque trabajan, porque muchos factores, ¿sí? Pero hay mujeres y hay hombres que llevan a sus niños y tienen su cartilla, pero miren, al tiro, ¿sí? Ahora, estamos hablando de la vacunación humana y sobre todo la vacunación infantil. Pero ¿cuál es la vacunación para los adolescentes? La vacunación para los adolescentes es principalmente la de tétanos y la del virus del papiloma humano,
que recordemos que anteriormente, por lo menos en el Estado de México, se aplicaba única y exclusivamente a las mujeres. Hoy en día, así como en la Ciudad de México, se aplica tanto a hombres o niños y a niñas, ¿sí? ¿Qué es lo que también tenemos? La vacunación animal. Lo que podemos ofertar, y eso es única y exclusivamente de la Secretaría de Salud, en este caso los ahora llamados clínicas del IMSS Bienestar, es la vacuna antirrábica canina y felina, única y exclusivamente. No manejamos desparasitantes. ¿Por qué? No tanto, se dice que, ¿por qué tenemos que estar vacunando tantos animales? Porque si vacunamos a los animales, ¿a quién vamos a proteger? Vamos a proteger al ser humano de que contraiga la enfermedad de la rabia, ¿sí? Entonces, por eso son las campañas masivas y 2 veces al año que se tienen que vacunar tanto perros como gatos. En este caso, a partir del mes de edad de cada uno de ellos, a los 3 meses de edad y posteriormente cada año. En el caso de las personas bueno, volviendo a la vacunación, en el caso de las personas que hayan sido agredidas por algún perro y ese perro sea sobre todo desconocido o en su defecto no se encuentre, se tiene que aplicar la vacuna antirrábica humana, que en este caso son 4 dosis las que se tienen que aplicar dependiendo con un esquema de vacunación que es la vacuna 0 al tercer día, al séptimo día y a los 14 días posteriores, ¿sí? Al igual que de ser necesario aplicar un suero hiperinmune. Pero toda esa es una investigación para ver si el perro podría tener o no podría tener, dependiendo también de la zona, si hay o no hay influencia de rabia ahí mismo, para poder aplicar esa vacuna. Es todo un protocolo. Vamos a hablar ahora de las detecciones, ¿sí? Las detecciones, ¿qué es lo que nos van a hacer? Obviamente nos van a ayudar a detectar enfermedades o posibles enfermedades. Y es donde tenemos que estar involucrando a toda la población y a todos los niveles de edad. ¿Para qué? Para poder atacar antes de que empiece la enfermedad, ¿sí? Que en este caso el cáncer cervicuterino se tiene que difundir y hacer a mujeres de a partir de los 25 años de edad. Anteriormente se decía que a las mujeres de 18 años o si han tenido relaciones antes, al año de haber tenido relaciones sexuales, se les tiene que aplicar, se les tiene que realizar el examen del Papa Nicolau. En la actualidad, de hecho, desde hace 2 años, la prueba del Papa Nicolau no se puede, o legalmente en instituciones públicas, no se puede realizar a mujeres menores de 25 años. ¿Esto por qué? Porque se ha demostrado y se ha visto que mujeres menores a 25 años tienen todavía esa capacidad de regeneración celular, ¿sí? Y de que no fomentan algún tipo de cáncer. Pero después de los 25 años ya es posible que empiecen a su mismo cuerpo, no tener ese tipo de protección y poder empezar la incubación y el proceso del cáncer cervicuterino, ¿sí? Por eso ustedes tienen que tener ese conocimiento que a partir de los 25 años todas las mujeres tienen que realizarse el Papa Nicolau y a partir de los 36 años la prueba de PCR, que es un poquito diferente al Papa Nicolau, pero a fin de cuentas en la técnica viene siendo lo mismo. También lo que es el cáncer de mama se tiene que realizar a partir de los 40 años de edad. Anteriormente, hace algunos años, varios años, se hacía a partir de los 45 años, pero como se ha visto que ha aumentado esa posibilidad de que a los 40 ya se les empiece a detectar a las mujeres, por eso se bajó el rango de edad. Y se está hablando en la actualidad que posiblemente se tenga que bajar aún más, pero posiblemente de aquí a 5 o 10 años. ¿Por qué?
porque ya empiezan, aunque no en un gran porcentaje, pero empieza a haber esos detallitos en mujeres menores de 40 años con algunas sintomatologías para cáncer de mama. Y se tiene que realizar cada año preferentemente, ¿sí? Hablemos también del cáncer infantil. El cáncer infantil, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Platicar sobre todo con los papás, ¿sí? Para detectar lo que son posibles signos y síntomas en los niños, en las niñas. Principalmente en niños entre 8 y 14 años, se ha detectado principalmente lo que es el cáncer infantil, ¿sí? Vamos a empezar ahora sí que desde la cabeza hacia los pies. Si los niños o las niñas han tenido mareos frecuentes, o mareos sin ninguna, alguna otra complicación, fiebres, aparentemente que se les quita, vienen, van, pero sobre todo son nocturnas, ¿sí? Si a lo mejor tienen escurrimiento nasal de sangre, epitaxis, ¿sí? Si tienen a lo mejor petaquias, puntitos rojos en partes del cuerpo, en lo que son las piernas, principalmente, ¿sí? Si tiene a lo mejor algún tipo de bolitas en el cuello, lo que se le llamaría linfomas, ¿sí? En los ganglios, ¿sí? Dolores de cabeza, vómitos, sobre todo, hay algunas situaciones, no me acuerdo ahorita con los celulares, con eso de que ya no se necesita el flash, pero con las cámaras viejitas o las cámaras normales, no cámaras de celular, lo que se hace es tomarle a los niños una fotografía. Y si en esa foto, con flash obviamente, y si en esa fotografía el puntito del ojo sale rojo, que normalmente es que pican ese tipo de fotografías, pues dicen, ya salió mal la foto porque está el ojo rojo. Por eso hay algunas aplicaciones del celular que quitan ese tipo de efectos. Pero aquí el detalle es de que si en el ojo aparece un puntito blanco, aguas, es probable que el niño pueda tener o pueda desarrollar cáncer. Entonces, esa es una forma de detectarla. Ahora vamos con lo que es diabetes mellitus. Dentro del diabetes mellitus, obviamente tenemos que tener las cifras, ¿sí? Tanto en ayunas como postpandriales, máximas, ¿sí? Que en este caso la de que es ayuno es no más de 100, ¿sí? Y en el caso de después de haber consumido alimentos 2 horas posteriores, es no más de 140, ¿sí? Y en hipertensión arterial, obviamente los valores son máximos de 140 a 99. Rebasando esa cifra, estamos hablando que ya son hipertensos. Por eso se les tiene que hacer ese tipo de detecciones a las personas. Prácticamente diabetes e hipertensión a partir de los 20 años de edad se les tiene que empezar a hacer. Aunque recordemos que a los niños, dependiendo de su situación metabólica, su situación de índice de masa corporal, se les tiene o se les puede hacer también su detección tanto de tensión arterial como de glucosa. ¿Por qué? Porque nos están saliendo diabéticos y hay niños con hipertensión, ¿sí? Muy pocos, pero están saliendo, ¿sí? Ahora hablemos del cáncer de próstata. El cáncer de próstata igual. A partir de los 40 años, todos los hombres tienen que hacerse su examen de próstata. Aquí el detalle es de que muchos hombres no lo quieren hacer porque se supone que les van a hacer el tacto rectal, ¿sí? Pero bueno, hay otras formas antes del famoso tacto rectal, que es por medio de una gotita de sangre y poderles realizar su estudio. O en su defecto hacer un estudio de resonancia o ultrasonido. Y posteriormente, si es necesario, el famoso tacto rectal, que muchos médicos recomiendan ir directamente a esa parte del estudio. ¿Por qué? Porque eso es ¿cómo se llama? La parte primordial. O sea que con eso se detecta a fuerzas sí o no. También lo que son detecciones de caries, el famoso tamiz neonatal, sí que hay que fomentar a que las mamás que tengan a sus niños
tienen cierto periodo para realizar el famoso tamiz neonatal. Perdón, también está el tamiz auditivo y otros tipos de tamices que se realizan antes de los 30 días de nacido. Tenemos las detecciones de VIH y de sífilis, igual por medio de una prueba rápida con una gotita de sangre. Hepatitis B, igual. Tuberculosis y lepra, que en este sentido es igual una prueba de VAR o una prueba de laboratorio para detectarlo, siempre y cuando todas estas detecciones son por medio de un cuestionario. Hay cuestionarios de adicciones para ver si los jóvenes, sobre todo, y a niños, tienen este tipo de acciones, sobre todo de violencia, de acuerdo a la norma 046. Hay que estar vigilando a la población y hacerles preguntas, pero muy minuciosas, para saber si entran dentro de un grado de violencia o no. En las escuelas también se maneja lo que es el noviazgo, violencia en el noviazgo, y se les enseña a los adolescentes a poderlo detectar. ¿Por qué? Porque si no lo van a tomar como una costumbre, como algo normalizado, y eso es lo que no se debe de tener. También va a haber detecciones sobre desnutrición, perdón, sobre sobrepeso y obesidad, ¿sí? Incluyendo el índice de masa corporal, que eso nos ayuda muchísimo, y los percentiles, sobre todo en los percentiles y a nivel de consulta. En educación, tenemos que hablar mucho en educación acerca de la higiene, tanto la higiene corporal como la higiene de manos, que eso es lo principal. Lo primerito que debemos de enseñar a la población es cómo lavarse las manos y cada cuándo. Afortunadamente, creo que viendo las cosas positivas de lo que hubo en la pandemia, lo que es la higiene, ya todo el mundo carga su gel, ya todo el mundo se lava las manos, pero se está bajando mucho la guardia y nosotros tenemos que seguir fomentando ese tipo de educación. ¿Cuál es otro tipo de higiene? La de las casas, el barrerlas, el asearlas, sencillamente tengan que hacer las camas, el que tengan que tener unas ventanas abiertas para que circule el aire. Todos esos pequeños detallitos nosotros tenemos que estarlos mencionando hacia la población para que tengan ese conocimiento y sigan educando a sus generaciones, ¿sí? Checar lo que es el crecimiento y desarrollo desde el niño que está recién nacido hasta los adolescentes, porque no terminan de crecer hasta los 20, 25 años, ¿sí? La alimentación, hay que orientarlos a una mejor orientación, porque simple y sencillamente nosotros estamos teniendo este tipo de educación o nada más nosotros vamos a estarla fomentando. Pero nosotros sí comemos las barritas de piña, sí comemos lo que es la Coca-Cola, pero o agarro Coca-Cola Light, precisamente porque pues para evitar las calorías excedentes, ¿sí? O quiero tomar jugos, simple y sencillamente dentro de la alimentación, muchos de nosotros agarramos el Gatorade, ¿sí? Bueno, no voy a tomar refresco, voy a tomar Gatorade, pero también eso está mal. Entonces, nosotros tenemos esas costumbres, ¿cómo podemos educar a nuestra población? ¿Sí? La atención al adolescente es muy importante, porque no solamente hay cuestiones de sexualidad, hay cuestiones de salud mental que están pasando por nuestros adolescentes, ¿sí? También tienen mucho estrés desde los niños de primaria, secundaria y preparatoria, sobre todo y universidad, atraviesan por el estrés. Entonces hay que canalizarlos con el psicólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenemos muchos niños que han sufrido tanto violencia sexual y desafortunadamente es en el mismo hogar, ¿sí? Como el famoso cutting, cuando se cortan con las navajas, ¿sí? Empiezan a quemar con cigarros o calientan algún metal y se los empiezan a colocar en algunas partes del cuerpo no visibles, ¿sí? Y entonces empiezan a tener ese tipo de situaciones que pueden llegar hacia el suicidio, ¿sí? Embarazo saludable. Desde el adolescente que se embarazó y no tuvo esa precaución, hasta la mujer de más de 35 años de edad, tenemos que cuidar ese embarazo saludable. ¿Por qué? Porque ha habido muchas muertes maternas, que así se le llama, ¿sí? Y obviamente, pues,
eso afecta a nuestra población y afecta a nivel global en cuestiones de salud. Hablar de educación sexual, sí, sobre todo a los adolescentes, a los niños, pero ¿quién creen que también necesita la educación sexual? Los papás, porque si los papás no tienen una educación sexual, ¿cómo pueden acercarse a sus hijos, a sus adolescentes y poder platicarlo? A la fecha yo he conocido a niñas, sobre todo niñas, que no conocen qué es su periodo sexual, digo, perdón, qué es su periodo menstrual, ¿sí? Y teniendo, ¿cómo se llama? 15 años, perdón, 9 años, 10 años, que muchas veces empiezan a esta edad, sus mamás, sus papás, sobre todo las mamás, no tienen ese tipo de acercamiento, ¿sí? Hablemos de planificación familiar. Se habla mucho de planificación familiar, pero sigue habiendo embarazos en adolescentes o embarazos no deseados entre gente adulta, ¿sí? Y muchas veces luego se les hace fácil tomarse la pastilla o tomar medio cadáver casero para poder abortar. Y no, ahora también nosotros tenemos que educar en el sentido de que puede haber alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? El aborto asistido, ¿sí? Pero no nos tenemos que involucrar nosotros. Igual, dependiendo si estamos a favor o en contra del aborto, esto es independiente, nosotros somos profesionales de la salud y tenemos que darles opciones, ¿sí? Pero esa no es la opción fácil. La opción que debe de ser es primero tener una educación sexual y que hagan una planificación familiar, utilizando métodos de planificación familiar que son los que podemos otorgarles nosotros en las unidades médicas, desde la pastilla, desde la inyección, desde el parche, desde el implante, desde el dispositivo T de cobre o el dispositivo intrauterino medicamentado, ¿sí? La operación de vasectomía y la operación de OTB. ¿Para qué? Precisamente para que puedan disfrutar de una paternidad satisfecha y puedan solamente darle la atención a los hijos, tanto en calidad como en tiempo y como en economía, ¿sí? Y obviamente una educación en los entornos saludables. ¿Cuáles son? Simplemente desde barrer sus calles, desde tener limpias las banquetas, las coladeras, ¿sí? Hasta el jardín de enfrente, ¿sí? Hasta a lo mejor evitar que los chamacos salgan a fumar o etcétera, tenerlos en casa. Y entornos saludables también se refiere a la famosa tecnología. ¿Por qué? Porque últimamente, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Tenemos el celular, ¿sí? Vemos en la calle que la gente va caminando con el celular. Vemos en el transporte público que la gente va con el celular, ¿sí? Independientemente de las redes sociales, los videojuegos, ¿sí? Pero los videojuegos no son malos. Los videojuegos simple y sencillamente es un momento de distracción del joven, del adolescente, pero hay que cuidar cuáles son sus horas de estar dentro de ese mundo, porque muchas veces son más de 6 horas las que están inmiscuidos los adolescentes. Entonces, todos esos entornos saludables hay que cuidarlos. ¿Y cómo lo debemos hacer? Pues a lo mejor ir a jardines, cuidar los jardines, ir a centros deportivos, ir simplemente a los kioscos, porque muchas veces en los kioscos de las plazas comunales podemos encontrar muchas actividades fuera de nuestro hogar. Vamos a ver ahora lo que es el PPE. Algunos de mis alumnos ya lo conocen, ¿sí? Espero que lo recuerden. En este caso, promoción, ¿sí? Toda la promoción que ustedes vean en televisión, toda la promoción que ustedes vean en carteles, en el metro, en los desplegados de publicidad en la calle, en el radio o hasta en las redes sociales, todo eso es promoción. Vayan, se hagan la mastografía,
que vayan y que hagan su estudio de Papá Nicolau, que vayan y que se hagan esto, el otro y aquello, ¿sí? Estar bombardeando información, hacer este tipo de eventos para tener un poquito de concientización dentro de nuestra población, ¿sí? La prevención. ¿Cuál es la famosa prevención? Simple y sencillamente la vacunación antirrábica, ¿sí? La vacunación humana, ¿sí? Las famosas detecciones, que era lo que ya estábamos hablando y platicando, ¿sí? Todas esas prevenciones podemos realizarlas. ¿Para qué? Para que la sociedad esté prevenida y sepa que tiene su salud en riesgo y que puede cambiarla, que puede mejorarla y o ya poderle atender y darle un tratamiento correspondiente. Y la educación, que era lo que estábamos viendo, ¿sí? Acercarnos a ellos dentro de las unidades médicas. En las salas de espera podemos darles ese tipo de educación. ¿Dónde más podemos darles la educación? En las escuelas, ¿sí? Fábricas, talleres, organizaciones, lugares donde nos puedan prestar un espacio y poder orientar y educar a toda la población, ¿sí? Ustedes van a estar dentro de ese equipo de trabajo, ¿sí? Médicos, enfermeras, técnicos. ¿Por qué? Porque por eso estamos aquí, para cuidar la salud de nosotros mismos primero y posteriormente la salud de nuestra familia. Y después, obviamente, la salud de todos nuestros pacientes. Porque nosotros vamos a trabajar con personas, no vamos a trabajar con enfermedades. Vamos a trabajar con personas, darles esa calidad, calidez, atención, orientación, educación, ¿sí? Para que realmente valga la pena todo este esfuerzo que estamos realizando y tengamos una salud física y mental acorde a los estándares actuales que debemos de tener, ¿sí? Detecciones, detecciones de COVID, ¿sí? Así sean personas que no se puedan caminar, llevarles la vacunación, darle la atención prioritaria, ¿sí? Ir a escuelas, darles ese tipo de educación, ese tipo de orientación, tanto a padres como a los niños, ¿sí? Y ustedes, futuros profesionales, estar ahí afuera trabajando y brindándole la atención de salud a toda a la comunidad que va a estar muy agradecido con ustedes, porque no me dejarán mentir, los alumnos que han estado conmigo en algunas prácticas, que son varios, cómo es la gente, muy agradecida, siempre y cuando ustedes sean amables, les ofrezcan esa calidad y calidez en los servicios y en la orientación, y sigan adelante, ¿sí? Equipos de trabajo, hay muchos, pueden haber más, y esos son los forjadores de antes. Ahorita estamos con los nuevos, y los nuevos son ustedes, la nueva generación de enfermeros y profesionales de salud que se van a encargar precisamente de la atención comunitaria de la población de este México que tanto nos hace falta. Vacunación, detecciones, ¿sí? Ustedes pueden hacer el equipo número uno en detecciones, en vacunación, en prevención, en que la gente los escuche. ¿Para qué? Para llegar a un fin. Y ese fin es trabajar con instituciones, llevar lo que se tenga que llevar a casa por casa, y esa es la población que va a estar sobre todo agradecida. Gente que no tiene seguridad social, gente que necesita una orientación, ¿sí? Una prevención y una protección. Ya para concluir, es mejora la atención comunitaria, mejora los resultados de la salud mediante intervenciones oportunas y adaptadas a la comunidad, ¿sí?
reduce desigualdades en salud, llegando a grupos vulnerables o marginados. Empodera a la misma comunidad, aumentando la participación y responsabilidad en la planificación, evaluación de programas de salud. Y fomenta la cohesión social y la solidaridad, fortaleciendo la acción colectiva. Todo esto es enfocado ¿a qué? A la misma comunidad. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes por si tienen algún tipo de pregunta, duda. Ninguna, profesor, gracias. Gracias a ustedes por estar presentes y espero que les haya agradado esta presentación. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Sigan adelante. Gracias, profe. Chicos, no se desconecten, por favor, no se desconecten. Por favor, no se desconecten. ¿Sí me escuchan? Sí. Nada más para confirmar. Dalila Martínez González. Presente. Sayuri Jucari Huerta Hernández. Jessica Rincón Requena. Presente. Alison Melisa Hernández Flores. Presente. Michelle Alejandra Domínguez Hernández. Presente. Sofía Ramírez Copalcua. Presente. Norma Carmín Ramírez Esquivel. Donovan Javier Santana Ramírez. Presente. Vanessa Ornella Morales. Presente. Lourdes Ana Milet Hernández García. Pebbles Alejandra Hernández González. Ilse Aide Anguiano Vázquez. No escuché. ¿Sí está? Sí, aquí. Ok. Yolanda García Jaime. Presente. Migdalia José Santiago. Presente. Leslie Nayeli Fuentes Martínez. Presente. Cintia Guadalupe Martínez Molina. Ok. Chicos, nada más era para confirmar los que habían pedido su constancia del webinar. Ok. Sí, gracias. Gracias. Entonces, Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches.
¿Qué pasó con mi Pacho? ¿Qué pasó con mi